Detente un segundo y mira esta imagen. No es un dios del fútbol, es solo un niño flaco, taciturno, con una nariz grande y una timidez que casi le duele. Este es Zinedine Yazid Zidane. En el barrio de la Castellane, en Marsella, donde el cemento era más duro que la vida, el balón era su única voz. Mientras otros gritaban, él susurraba con sus pies. Y en ese susurro, había magia. Nadie lo vio venir. De la nada, de la calle, a los 17 años, se plantó en la Costa Azul. Se miraba en su camiseta, pero el mundo pronto miraría su talento. La leyenda no empezó con un grito. Empezó con un silencio. La timidez se esfumó en Burdeos, pero el mundo seguía sin creer. Hasta que llegó la llamada en la Serie A en los años 90, la liga más dura, la más táctica, el coliseo donde solo los verdaderos gladiadores sobrevivían. Fichó por la Juventus y, de repente, ese muchacho callado se convierte en el maestro del mediocampo. Cada pase, cada toque, era una sentencia. Se convirtió en un artista. Y como todo gran artista, necesitaba su lienzo más grande. La gloria individual ya la tenía, pero le faltaba la joya de la corona, y el mundo pronto le daría el escenario perfecto. En casa, en 1998, un mundial que se cocinó bajo la presión de toda una nación. Francia había llegado a la final contra el todopoderoso Brasil de Ronaldo. Pero había un problema, Zizou estaba de capa caída. El chico de la Castellane no podía fallar. El partido era intenso. Minuto 27, Zizou se eleva y anota para Francia. Nuevamente en el minuto 45, marcan un córner a favor de Francia y Zizou anota el gol. En 18 minutos de juego, la timidez se había convertido en una furia imparable. El niño silencioso de Marsella se acababa de convertir en el héroe nacional, el símbolo de una Francia multicultural. Había trascendido el deporte. Había conquistado el mundo. Pero aún le quedaba un baile. El más hermoso. 77 millones de dólares. El fichaje más caro de la historia hasta ese momento. Zidane aterriza en Madrid. Pero el silencio era el mismo. No eran sus declaraciones las que impactaban, eran sus pies. Y entonces, llegó Glasgow en 2002. Una pelota que cae del cielo. No era un golpe de suerte. Era una obra de arte planeada por el destino. El gol más hermoso en la historia de las finales. Lo había ganado todo, la liga más dura, el mundial con su país, la Champions con un gol que redefinió la estética del fútbol. Su último baile en 2006 contra Italia. A sus 34 años, Zidane estaba jugando como un veinteañero. Una actuación magistral, culminada con un penal a lo Panenka que hizo temblar el arco. Y entonces, pasó. El momento que nadie puede explicar. El momento que define que, incluso el genio más tranquilo, es solo un hombre. El cabezazo y la tarjeta roja. La imagen final. La copa que se le escapa, mientras él camina con la cabeza baja, cruzando la línea. Fue el final perfecto y el más imperfecto. Un genio, un artista, que se despidió con una herida, con una cicatriz inolvidable. Pero esa cicatriz no borra el legado. Porque al final, la historia de Zidane no es la del error de un segundo. Es la del chico silencioso de Marsella que, sin alzar la voz, se sentó en el trono del fútbol. En el fútbol moderno, los jugadores gritan, corren y chocan. Pero hubo un hombre que dominó el juego haciendo solo una cosa, pensar más rápido que todos. Este es Zinedine Zidane, el arquitecto del fútbol. No era el más rápido, ni el más fuerte, y a veces ni siquiera el que más corría. Para él, el campo era un tablero de ajedrez, y cada toque era una jugada maestra. Su escuela fue la calle, donde el espacio era oro y la presión constante. Allí, desarrolló el toque silencioso, la habilidad de recibir un balón, desaparecer del mapa de sus rivales y entregar el pase, todo en menos de un segundo. Y así, comenzó la magia. Para dominar el fútbol, hay que dominar el tiempo. Y Zidane era el maestro del tiempo congelado. Cuando el resto iba a 100 por hora, él parecía ir a 10. Su movimiento más icónico, la ruleta o el giro de 360 grados. No era solo un regate, era una declaración. Se metía entre tres rivales, giraba, y cuando el rival se daba cuenta, el balón y él ya estaban en otra dimensión. El balón no rebotaba en su pie, se dormía en su pie. Era capaz de transformar un pase basura en una oportunidad de gol con un simple roce de la suela. Era el punto de anclaje de su equipo, el ojo del huracán donde todo se calmaba para volver a explotar. Un jugador normal ve 11 rivales y un balón, pero Zidane veía 11 oportunidades y un mapa. Su cabeza funcionaba como un radar de rayos X. Él no buscaba la opción obvia. Buscaba la opción que aparecería 3 segundos después. El pase de Zidane no era un envío, era una cita programada con el delantero. Se lo dejaba no donde estaba,
sino dónde iba a estar. Esta visión le permitió ser el motor creativo en la Juventus y el ancla del galáctico Real Madrid. Él no era el rematador, era el proveedor de sueños. Era el hombre que te abría la puerta de la gloria. El arquitecto rara vez necesitaba tomar el martillo, pero cuando lo hacía, el impacto era sísmico. Después de construir cientos de oportunidades para otros, le llegó el momento de escribir su propia obra maestra. En la Champions del 2002, un centro defectuoso, alto, que caía con nieve y un remate que solo existe en los videojuegos. Zidane se suspendió en el aire, teniendo un equilibrio perfecto y una gloriosa volea de zurda. Un disparo que desafió a la física. Ese gol no fue solo un tanto. Fue la condensación de toda su carrera, y la ejecución perfecta. Fue el grito del hombre silencioso, fue el gol de la eternidad. Y ya era imposible de olvidar. Hoy, todos quieren ser mediocampistas totales. Correr 12 kilómetros y presionar. Pero la magia de Zidane no se puede entrenar. Era una mezcla de genética, instinto y la rudeza de Marsella. Se le puede imitar la ruleta, pero no su visión. Se le puede imitar el pase, pero no su calma bajo presión extrema. Él era el último de una raza, el mediocampista ofensivo que no solo jugaba, sino que inspiraba el juego. Su legado no está solo en los trofeos, sino en la belleza simple de su movimiento. El arquitecto del silencio nos enseñó que a veces, para hacer el mayor ruido en el mundo, solo necesitas tener el control total del balón. ¿Y tú, cuál crees que fue la jugada más mágica de Zizou? Francia estaba al borde, no solo al borde del campo, sino al borde de una explosión social. La tensión racial y la crisis de identidad eran el pan de cada día. Y de repente, el fútbol le regaló a esta nación fracturada un espejo. Y en ese espejo, había un chico llamado Zinedine. Un hijo de inmigrantes, que no hablaba mucho, pero que jugaba como si llevara la historia de todo el país en sus botas. Antes de ser el 10 del Real Madrid, fue la esperanza de una generación que no se sentía representada. La presión sobre sus hombros no era solo ganar partidos, era unificar a un país entero. Y el escenario para su primer acto de magia no podía ser más grande, el Mundial de 1998, jugado en su propia casa. El camino a la gloria fue una prueba de nervios. La presión lo ahogó, le mostraron la tarjeta roja y lo suspendieron. Francia contuvo la respiración, pero el genio sabe cuándo regresar. En la final, contra el gran Brasil de Ronaldo, la presión no era un problema. Y el hombre que no era un goleador nato, el artista del regate, decidió que su gran momento sería con la herramienta más simple, la cabeza. Y en ese momento, el país dejó de preguntarse de dónde venías y solo se preguntó, ¿dónde habías estado toda nuestra vida? Él no solo ganó la copa, fue el resultado de la presión liberada. Pero el fútbol, como la vida, siempre te pide una última danza, incluso cuando ya estás cansado. Se retiró del club y de la selección. Pero Francia estaba en crisis. La Eurocopa 2004 había sido un desastre. La prensa clamaba por él. Y aquí reside la carga emocional de Zidane, el deber por encima del descanso. Podría haberse ido a pescar, a disfrutar. Pero la bandera llamó y Zizou regresó. El milagro de Berlín no fue solo una racha de partidos, fue el esfuerzo final de un grupo de amigos para darle un último regalo a su país. Pero esta vez, el peso era más pesado. Era la nostalgia contra la realidad. Y el mundo vería la última, y más dramática, exhibición de su genialidad. El último baile fue una obra maestra. Contra Brasil, fue una exhibición de que la edad es solo un número. Cada toque, cada pase sin mirar, fue un recordatorio de por qué lo llamaban el maestro. Y llegó la final y un gol de penal a lo Panenka. Pero el destino tenía un último truco cruel. La presión, que lo había salvado en 1998, regresó para cobrar su precio. El incidente con Materazzi no es solo un error. Es la implosión de un hombre que cargó una nación por 10 años, y en ese instante, la carga se hizo demasiado pesada. El héroe fue humano por un segundo. La historia de Zinedine Zidane es la historia de la presión. La presión de ser el líder de una comunidad, el mejor jugador del mundo, y el salvador de una nación. Se fue en 2006 con la mancha de la frustración, pero regresó como el rey Midas del banquillo. 3 Champions en 3 años. ¿El secreto? Ya no sentía la presión de un país entero. Solo el placer de construir algo. Su vida nos enseña que el talento es innato, pero el éxito es una lucha constante contra uno mismo. El hombre que se convirtió en leyenda por sus pies, reescribió la historia con su cabeza. Zinedine Zidane es el eterno campeón. El peso de la bandera se ha ido. Solo queda la grandeza. Lo recordamos por sus goles de antología y su calma budista. Pero dentro de Zinedine Zidane, siempre vivió una bestia.
Una furia controlada, aprendida en las calles. Antes de ser el mago, fue el peleador. En su adolescencia, las expulsiones no eran raras. No era una cuestión de maldad, sino de honor. Si lo provocabas, si insultabas a su familia o sus raíces, la respuesta era física. Aprendió a canalizar esa rabia hacia la perfección en el campo. Pero la olla a presión no estaba vacía. Solo tenía una tapa de campeón. Y todos, desde Francia hasta Italia, lo sabían. En el torneo de su vida, en el patio de su casa, el volcán hizo erupción antes de tiempo. Después de brillar, la vergüenza. Una expulsión por un pisotón innecesario. Dejó a su equipo con 10, y a su país, al borde de la catástrofe. El ídolo era humano, y profundamente falible. Fue el punto de inflexión. El error lo forzó a un exilio temporal y le dio la gasolina emocional para volver y conquistar. Pero el mensaje era claro: no importa cuán bueno seas, la furia siempre te puede alcanzar. En Italia, la escuela de la dureza, Zidane vivió su duelo más intenso con la polémica. En el Calcio, se le perdonaban menos las caídas y las reacciones. Recibía patadas, codazos, y a veces, la tapa de la olla saltaba. Fue expulsado por una agresión directa a un jugador del Hamburgo. Su excusa siempre era la misma: reaccionar a la provocación. La prensa lo llamaba un genio bipolar. Era capaz de hacer el pase más elegante en un minuto, y de cometer la falta más violenta al siguiente. El respeto en el campo no se ganaba solo con la técnica. Se ganaba mostrando que no le temías al choque. Y llegamos al clímax. El final que solo un dramaturgo loco podría haber escrito: su despedida y su infierno personal. El detonante que lo regresó a las canchas de Marsella. En el último minuto de su carrera, el jugador más elegante del planeta recurrió a la violencia más primitiva. La reacción no fue solo deportiva, fue política, social y global. El mundo debatió. ¿Qué había dicho Materazzi? La respuesta nunca fue simple, pero la verdad era que la furia, una vez más, había vencido a la razón. Para muchos, ese error final manchó su legado, pero para él, fue la lección definitiva. El punto de quiebre que lo obligó a dominar su demonio interior. Como entrenador, la calma fue su arma principal. Había aprendido que el control externo era imposible sin el control interno. El Zidane entrenador nunca fue expulsado en la Champions. La historia de Zidane es la de un hombre que tuvo que luchar contra su peor rival, él mismo. Un genio que fue héroe y villano, magia y furia. Y en esa dualidad reside su leyenda eterna. ¿Crees que el cabezazo fue un final a la altura de su carácter? Dicen que las leyendas nunca mueren, solo se transforman. Pero después del retiro, ¿quién era realmente Zinedine Zidane? El genio de la volea se convirtió en un fantasma silencioso en los despachos del Real Madrid. Su destino natural parecía ser el banquillo. Pero la pregunta era: ¿el mejor jugador del mundo sería un gran entrenador? La respuesta no era obvia. Los grandes oradores dominan el fútbol. Él era el opuesto. El mundo esperaba fuego y pasión. Y lo que obtuvieron fue la calma absoluta. Se hizo cargo del equipo filial, lejos de los focos. Estaba aprendiendo el arte más difícil, el arte de dirigir estrellas. Un aprendizaje silencioso, pero vital, para lo que vendría después. El Real Madrid del 2016 estaba en llamas. El vestuario, roto. La afición, furiosa. El entrenador Benítez acababa de ser despedido. Y en medio de ese caos, Florentino Pérez hizo la llamada más audaz. En ese primer contacto con los jugadores, no habló el asistente, habló el respeto. Les habló el hombre que lo había ganado todo. No era un orador, era un imán. No les dio tácticas complejas, les dio confianza. El Real Madrid necesitaba un psicólogo, no un estratega militar. Y la magia de Zizou en el campo se transformó en la magia de la gestión de egos. Y el resultado fue instantáneo. ¿Cuál era el secreto? ¿La táctica maestra que le permitió dominar Europa? No estaba en la pizarra, estaba en el vestuario. Zidane entendió algo crucial: en un equipo de estrellas, el banco es más importante que el once inicial. Creó un plan B tan fuerte como el plan A. Las famosas rotaciones de Zidane mantenía a todos enchufados, frescos, listos para la batalla. Se ganó la confianza de los suplentes, y eso es lo que realmente rompe a un equipo. En la Champions ganó la 11ª y luego la 12ª. Algo que nadie había hecho en el formato moderno de la Champions. Había desactivado el ego y activado la máquina. Y nadie lo vio venir. La historia de la Champions es la historia de imperios fugaces. Pero Zidane, en su tercer año, no estaba construyendo un imperio, estaba forjando una dinastía.
3 finales, 3 victorias, 3 veces seguidas, un hito que no se repetía en Europa desde hacía más de 40 años. Y lo hizo con la misma calma con la que regateaba en sus mejores días. El genio se había vuelto discreto, pero su impacto era atronador. Había reescrito la historia del fútbol. Y lo hizo en apenas 2 años y medio. Había llegado como una apuesta arriesgada y se iba como el entrenador con la mejor ratio de éxito de la historia. ¿Qué haces después de conquistar el Olimpo? Justo cuando el mundo esperaba que construyera un imperio, se anuncia una rueda de prensa abrupta y un anuncio tranquilo: Zidane se va. Su partida fue tan discreta y sorprendente como su llegada. No se fue por el dinero, ni por la crítica, se fue porque entendió el momento exacto en el que su magia dejaría de funcionar. Fue un acto de pura inteligencia emocional. Zidane, el jugador, nos dio el gol de la eternidad y Zidane, el entrenador, nos dio la dinastía más improbable. En ambos roles, dominó con una misma arma, la capacidad de hacer que lo imposible pareciera la cosa más sencilla del mundo. 3 Champions seguidas, con una sonrisa tranquila, ese es su legado. Comenta si Zidane era el mejor mediocampista de la historia. Comparte la historia del jugador más elegante y letal que ha pisado una cancha. Suscríbete y activa la campana si crees que Zidane es el jugador más elegante de todos. Y dale like si su cabezazo fue una locura o un acto de justicia.